Un cordial saludo a todos mis amigos, nuevamente con ustedes trayéndoles toda la información de las noticias de Venezuela hoy y con más acontecimientos de las noticias internacionales. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Estoy de acuerdo, lo ratifico, con una gran mesa de diálogo nacional. Estoy de acuerdo que participe el gobierno de Noruega. Estoy de acuerdo que se inviten a diversos sectores internacionales. Bien, mis amigos, y comenzamos con información importante, noticias de Venezuela hoy, porque resulta que el dictador Nicolás Maduro habló sobre el diálogo con la oposición venezolana y puso 3 condiciones. Así como lo están escuchando, la agenda que busca imponer el chavismo se basa en el reconocimiento del actual parlamento, el fin de las sanciones económicas y la devolución de activos y cuentas que maneja el presidente interino Juan Guaidó. El dictador venezolano Nicolás Maduro anunció que exigirá el reconocimiento del actual parlamento de mayoría chavista, el levantamiento de sanciones económicas contra su régimen y la devolución de activos en la mesa de negociación que propuso el líder opositor Juan Guaidó. Pero lo primero que yo pongo en la mesa son 3 puntos. El primero de todo, el levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Inmediato, completa. En una jornada de trabajo para evaluar el proyecto de ley Zonas Económicas Especiales, Maduro se refirió al diálogo que estima emprender con la oposición liderada por Juan Guaidó y dijo que llevará a estos 3 puntos a la mesa. Así lo ha dejado claro Nicolás Maduro. Segundo punto, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Y tercer punto, la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones. Primero de todos estos puntos es el levantamiento inmediato de las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, de inmediato ha dicho. Como segundo punto en la agenda estará el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Y en tercer lugar, la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a las instituciones. Así habría apuntado Nicolás Maduro. Y de los activos a las instituciones como PDVSA, Banco Central de Venezuela y otras más. 3 punticos, pues. Como dice un amigo mío, Luis Eduardo, 3 punticos empezandito. Arrancandito, pues, 3 punticos. ¿Quieren negociar? Pongo esos 3 puntos y vamos donde ustedes quieran. En Venezuela, en el Caribe, en América Latina, en Noruega, donde quieran, nos sentamos cuando quieran, donde quieran y como quieran, habría añadido Maduro. El jefe de Estado resaltó también además que se encuentra feliz porque la derecha extremista va al camino electoral y de negociación. Estoy de acuerdo, lo ratificó con una gran mesa de diálogo nacional. Estoy de acuerdo que participe el gobierno de Noruega. Estoy de acuerdo que se invite a diversos sectores internacionales. Habría reiterado también Nicolás Maduro. El pasado 14 de mayo, Nicolás Maduro adelantó que estaba elaborando una agenda y que la misma incluirá el rescate de todos los recursos de la nación, entre ellos Citgo y Monómeros, filiales de las petroleras estatales PDVSA en el país estadounidense y de la petroquímica pública Pequiven en Colombia, respectivamente. ¿Quieren negociar? Pongo esos 3 puntos. Y vamos, donde ustedes quieran. En Venezuela, en el Caribe, en América Latina, en Noruega, donde quieran nos sentamos, cuando quieran, donde quieran y como quieran. Los gobiernos de esos 2 países no reconocen a Maduro como presidente de Venezuela, sino a Juan Guaidó, razón por la que han reconocido las juntas administrativas designadas por el opositor. La negociación entre Guaidó y Maduro está planteada desde el pasado 11 de mayo, cuando el opositor Juan Guaidó lanzó la propuesta sobre la mesa a fin de alcanzar lo que él denominó como Acuerdo de Salvación Nacional, por el que pide elecciones generales libres y justas. Maduro respondió a la respuesta diciendo que estaba listo para la negociación, pero aún no se ha concretado nada. Sí, mis amigos, estas son las noticias importantes del país de Venezuela. Continuamos con más información, porque el país estadounidense ha dicho que vamos a incrementar la presión sobre el régimen de Venezuela para que hayan elecciones justas. Estamos trabajando de manera activa en el consenso internacional en favor de la democracia, ha dicho Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. El país estadounidense había reiterado que mantendrá la presión sobre el régimen del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hasta que se concreten elecciones libres en el país caribeño, ha dicho este miércoles el principal asesor del presidente estadounidense Joe Biden para Latinoamérica. Vamos a incrementar la presión sobre el régimen para que tengan elecciones justas, libres, de forma concreta. Mucho de esto incluye el hecho de que estamos trabajando de manera activa en el consenso internacional en favor de la democracia, ha dicho Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, en declaraciones a periodistas en Washington. González también habló sobre Venezuela
charla con autoridades de Ecuador y aseguró que si bien no podría hablar sobre las conversaciones y negociaciones específicas entre esos países, queremos que el proceso de negociación lleve a elecciones justas y a la democracia, y el país estadounidense dará su apoyo en ese sentido. Nuestra política hacia Nicolás Maduro no ha cambiado, y si nuestra disposición es a un proceso de negociación, pero tiene que ser serio y concreto, habría agregado González, quien también dijo que la ayuda del país estadounidense incluirá asistencia humanitaria donde sea posible ante el impacto de la pandemia en la situación económica del país caribeño. Estos son los acontecimientos del día. Al término de una reunión en Washington con la presidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, González también expresó el respaldo del país estadounidense al gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, presionado por las manifestaciones que se registran desde hace casi un mes en distintas ciudades del país colombiano, y ha pedido investigar las denuncias de violencia por parte de las fuerzas de seguridad en el país colombiano. El mensaje que hemos dejado fue bastante claro de apoyo al país colombiano y al pueblo colombiano. González también respaldó la protesta pacífica como un derecho fundamental, pero se pronunció en contra de la violencia y el vandalismo, la cual pidió investigar. Además, habría indicado que cualquier denuncia de violencia por parte de las fuerzas de seguridad debe ser investigado de una forma concreta y contundente, mientras que el asesor de la Casa Blanca también habría asegurado que Latinoamérica va a ser una de las más altas prioridades de la administración de Joe Biden en su plan de donar 80 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, y ratificó el apoyo de Washington a Bogotá para crear mayores oportunidades económicas y garantizar la seguridad en el país colombiano. El mensaje es que estamos ahí para que el pueblo colombiano, en apoyo continuo, porque en nuestros intereses es que Colombia prospere, que Colombia sea seguro y que siga siendo un buen ejemplo para el resto de la región, habría agregado González. Consultando así sobre la visita a ese país solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, González también consideró que se trata de algo que tienen que decidir los colombianos, pero recordó también que el compromiso con los derechos humanos es central para el país estadounidense. Las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril contra la extinta iniciativa de reforma fiscal se han cobrado al menos 43 vidas en ese país, ha dejado claro Juan González, asesor para el hemisferio occidental del país estadounidense. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información importante. Sí, mis amigos, y continuamos con las noticias de Colombia. Hoy, lo que está pasando en el país colombiano. La Human Rights habría criticado respuesta de administración de Joe Biden ante las protestas en el país colombiano. La ONG expuso sus preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Colombia a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. En cuanto a los que se manifiestan violentamente, vandalizando, destruyendo la propiedad privada o pública, como por ejemplo más de 100 buses del transporte público que han sido destrozados, esos cometen delitos y esas personas deben ser judicializadas. No existe bajo ninguna circunstancia el derecho a cometer ese tipo de delitos. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sostuvo una reunión privada con la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez, en la que expuso sus preocupaciones en torno a la violación de los derechos humanos cometidos por la fuerza pública, y ha reiterado que en el país colombiano es necesaria la reforma policial. Asimismo, condenó también el vandalismo y dijo que los bloqueos hay que enfrentarlos, pero no mediante la fuerza, idealmente mediante la negociación. Eso no hace parte de la protesta pacífica. Y en cuanto a los bloqueos que sufre, en este caso especialmente Cali, los bloqueos cuando son prolongados, que generan perturbación grave y sostenida, sí, y que pueden afectar, por ejemplo, el abastecimiento de la ciudad, esos tampoco hacen parte de la protesta pacífica. Y el Estado, y en este caso los agentes de orden público, la policía debe y puede, con el menor uso de fuerza posible, disolver esos bloqueos y restablecer el orden público. En una entrevista con Caracol Radio, Vivanco también criticó la respuesta de la administración de Joe Biden frente a las denuncias de un excesivo de fuerza de las autoridades en medio de las manifestaciones. El gobierno del presidente Biden ha sostenido que a partir de ahora los derechos humanos son componente central de su política exterior. Pues bien, no se nota en el caso de Colombia y da la impresión que hacen todo tipo de contorsiones para evitar exigirle a un aliado importante, como es el gobierno colombiano, que mejore su récord en materia de los derechos humanos, específicamente a lo que compromete a los derechos de brutalidad policial, habría dejado claro Vivanco. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sido claro al respecto, de tal modo que si existe confusión respecto a los bloqueos, cuando generan esta perturbación grave, sostenida al orden público y afecta al abastecimiento de la gente, eso no hace parte de la protesta pacífica.
quien también ha dicho que el mensaje desde la Casa Blanca no ha sido claro frente a lo que está ocurriendo en el país colombiano y que por lo contrario a preguntas por parte de periodistas sobre estos hechos de orden público en el país, la portavoz Jen Psaki decidió transformar la pregunta en una felicitación al gobierno colombiano por abrir las investigaciones, a diferencia de los pronunciamientos contundentes de congresistas demócratas tanto en la Cámara Baja como en el Senado, agregó el director para las Américas de Human Rights Watch. De acuerdo con Vivanco, la organización ha recibido denuncias creíbles sobre 63 personas perecidas ocurridas en el país colombiano desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril. Hasta el momento se ha confirmado que 28 de estos perecimientos, 26 manifestantes o transeúntes y 2 policías tienen relación con las manifestaciones. No hemos podido sacar los alimentos, no hemos podido comercializar, la gasolina está a 35.000 pesos el galón. No tenemos alimentos, los medicamentos no están pasando por la vía panamericana. Es una situación de emergencia y realmente los gobernantes se han desaparecido, tanto del nivel nacional como del nivel local. Sí, mis amigos, estas son las noticias del país colombiano. Continuamos con más información del día. En Cali las protestas han disminuido un poco en los últimos días, pero la escasez de alimentos ha mantenido los precios de productos 2 o 3 veces superiores a los normales en los mercados locales. Al menos 32 manifestantes han muerto en la ciudad en enfrentamientos con la policía desde que comenzaron las protestas a finales de abril, según Indepaz. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Si te gustó la información, te invito para que te suscribas al canal, compartas el video en tus redes sociales, actives la campanita de notificación, le des like y nos dejes tu opinión de lo que piensas de toda la noticia. Gracias y chao. Un grupo de derechos humanos que ha identificado 52 víctimas en toda Colombia. Los manifestantes y la policía de Cali se han acusado mutuamente de utilizar munición real durante los enfrentamientos que siguen produciéndose la mayoría de las noches en los barrios pobres, que también son el hogar de las bandas.